Los Romanov. Un magnicidio a cámara lenta. Nicolás II, autócrata y zar de todas las Rusias, se enfrenta a principios de 1917 a la peor crisis que ha visto su reinado de 22 años. Una crisis que en 17 meses se acabará llevando por delante la monarquía rusa, 300 años de dinastía Romanov y la vida de la familia real en pleno. 2 años y medio de guerra han revelado las debilidades del Estado ruso. Derrotas militares en los frentes alemán y austrohúngaro, sobre todo en el invierno de 1916. Sangría continua de efectivos con dificultad creciente para sustituirlos, a pesar de los 130 millones de habitantes del Imperio ruso. Desafección progresiva de la tropa que empieza a cuestionar las órdenes del mando, que son las del zar, porque el zar ha asumido en 1915 la jefatura suprema de los ejércitos. El problema con él es que él creía que podía gobernarlo todo y dirigirlo todo, y no tenía capacidad para ello. José María Faraldo, profesor de Historia Contemporánea y autor de La Revolución Rusa, Historia y Memoria. El gran ejemplo está en que durante la Primera Guerra Mundial de pronto decide él tomar el mando del ejército, él mismo, y se va constantemente a la Stavka, ¿no?, al alto mando que está por Smolensk, y quiere gobernar el ejército, y no tiene cualidades para ello. Pero claro, si tú diriges el ejército, tienes todo el poder y lo haces mal, toda la culpa es tuya y toda la responsabilidad es tuya y pierdes toda la legitimidad, que es lo que le pasó. Nicolás vive fuera de la corte. Se ha instalado en Magilov, sede del Estado Mayor, en Bielorrusia, a 600 kilómetros de la capital. La zarina Alejandra Fyodorovna se ocupa de despachar los asuntos corrientes. Su dependencia de Rasputín, un místico con fama de sanador que supuestamente curaba con sus rezos al zarevich Alexei de su hemofilia, convierte a Alejandra en el centro de todas las chanzas de la corte y campañas de desprestigio de la monarquía con pasquines, caricaturas y libelos. El asesinato de Rasputín en diciembre de 1916 en una conspiración palaciega dirigida por el príncipe Yusupov, emparentado con la familia real, no impedirá que la zarina siga creyendo en sus poderes incluso después de muerto. Durante los años de la Guerra Mundial comenzó una deslegitimación tremenda de la familia imperial a través de la zarina, sobre todo. Entonces la zarina se convirtió en una especie de monstruo. Se editaban centenares de fotos y revistas pornográficas sobre ella, con Rasputín es uno de los grandes ejemplos, pero no solamente. Al zar se le ponía como el que tenía los cuernos en ese triángulo con Rasputín y que lo contemplaba además como cornudo, agradecido y demás. Todo eso es propaganda del momento. Y por otro lado, la zarina asumió la autocracia y asumió la religión ortodoxa y asumió, digamos, la cultura rusa con más fuerza casi que los propios rusos, porque era una especie como de forma de legitimarse a sí misma, de no ser la extranjera. De hecho, todo el tiempo, durante la Primera Guerra Mundial, el enemigo era Alemania y ella era alemana. Y bueno, por ahí puede venir también el hecho de que, digamos, manipulara o influyera sobre el zar, que era claramente una persona en muchos aspectos débil, sobre todo con relación a su familia, porque con relación a sus ministros no era tan débil y muchas veces se oponía incluso a cosas a las que no tendría que haberse opuesto. En la retaguardia, el desabastecimiento, el hambre y la inflación azotan a la población civil cada vez más cansada de la guerra. Colas interminables con temperaturas bajo cero, huelgas, agitación en las calles, las fábricas y el ejército que adopta rápidamente un carácter antimonárquico. Su ausencia de la corte dio un protagonismo exagerado, esto sí históricamente está demostrado, a Rasputín y a la corte esta que conspira todo el rato. Mira Milosevic, investigadora principal del Instituto Elcano, autora de Breve Historia de la Revolución Rusa. Quiero decir, su ausencia de la corte provocó una desestabilización total de su familia, por un lado. Por otro lado, donde zar falló a las poblaciones, que demostró que su régimen no era capaz
de abastecer al mismo tiempo, a la vez, el ejército y a la población civil. Este es donde salta el odio hacia él y donde la propaganda encuentra un terreno fértil para florecer. El ciclo revolucionario arranca el 23 de febrero de 1917 en Petrogrado, la rebautizada capital rusa de San Petersburgo. El 8 de marzo del calendario gregoriano, Día Internacional de la Mujer, las consignas contra las duras condiciones de vida se mezclan con otras netamente revolucionarias. En días sucesivos, la espiral de manifestaciones, represión, más manifestaciones y más muertos agrieta el zarismo irremisiblemente. La policía, desbordada, cede el mando al ejército. El regimiento Pavlovsky se pasa a los rebeldes y dispara sobre la policía montada. Dirige la revuelta el Soviet de Petrogrado, un comité obrero formado por huelguistas y soldados de las guarniciones capitalinas. En ese momento la mayoría política es menchevique y social revolucionaria, facciones moderadas respecto de los eseristas de izquierda, anarquistas y bolcheviques. La zarina Alejandra Fyodorovna escribía a Nicolás Magilov para pedirle mano dura. Qué horrible época en la que vivimos ahora. Dios te ha mandado una cruz realmente pesada. Nuestro amigo Rasputín también ruega por ti desde el otro mundo. Así está más cerca de nosotros. Cuánto quiero escuchar su voz consoladora y motivadora. Sé firme. ¿Cuántos me han dicho recientemente: necesitamos un látigo? Es raro, pero así es la naturaleza eslava. Una gran firmeza, casi crueldad. Y cerca de eso, amor profundo. Tienen que aprender a temerte. No es suficiente el amor. Respuesta de Nicolás II a la zarina, 23 de febrero de 1917, 8 días antes de la abdicación. Escribes que hay que ser un soberano firme, y tienes toda la razón. No lo olvido. Pero tampoco hay que enseñar los dientes a la gente a diestro y siniestro. Una advertencia o respuesta contundente es suficiente a veces para poner a alguien en su sitio. El gobierno suspende las sesiones de la Duma hasta abril. El Soviet apoya al Comité Provisional de la Duma y proporciona al llamado bloque progresista de liberales y socialistas la autoridad para ocupar el poder. Los dos nombres clave de la alianza son el liberal Pavel Miliukov y el social revolucionario Kerensky, principal agitador de la revuelta. El clima del momento lo refleja el siguiente diálogo en la Duma entre Kerensky y el presidente de la Cámara, Mikhail Rodyankov. Nuestra tarea inmediata es derribar el régimen medieval que nos gobierna. Precise si su alusión significa el uso de la fuerza. Piense en lo que hizo Bruto en Roma. El eco de las palabras de Kerensky llega a la zarina, quien le transforma el nombre en una nueva comunicación a Nicolás II. Confío en que ese Kedrinsky de la Duma sea ahorcado por sus detestables discursos. Hay que hacerlo a toda costa. Y servirá de ejemplo. Todo el mundo anhela e implora de ti energía. El presidente de la Duma, Mikhail Rodyankov, envía un telegrama a Nicolás urgiéndole a adoptar medidas políticas contra una revolución ya imparable. La sesión de la Duma estatal ha sido suspendida hasta abril. El último baluarte de orden ha desaparecido. El gobierno es completamente incapaz de reprimir el desorden. No contamos con las tropas de guarnición. Los batallones de reserva se rebelan, matan a oficiales. La guerra civil ha empezado y se agudiza. Le exhorto a convocar otra vez a las cámaras legislativas. Proclame urgentemente esas medidas con un manifiesto imperial. No tarde, Majestad. Si el movimiento se extiende en el ejército, triunfarán los alemanes y así la derrota de Rusia y de la dinastía serán inevitables. Yo creo que las instituciones políticas no son irreformables. Lo que pasa es que el zarismo estaba apoyado en la aristocracia rusa y que era muy, muy conservadora. Felipe Aguado,
autor de La utopía de los soviets en la Revolución Rusa. Era una minoría que quería mantener sus privilegios a toda costa, económicos, políticos y sociales, y el zar no podía apoyarse en la burguesía ni en los liberales porque no era su ideología, y se apoyaba en el partido monárquico, que eran los aristócratas rancios, que no permitían, no estaban dispuestos a ceder, estaban tan acostumbrados al poder absoluto. De hecho, los oficiales rusos, es famoso, ¿no?, en el ejército, que llevaban la fusta en la bota para pegar a sus propios soldados, ¿no? Es decir, esa era la mentalidad de la aristocracia rusa, que era muy difícil que cambiara, y por tanto la base económica y política del zar era esa. Donde antes la zarina pedía látigo al zar, ahora le pide concesiones. Es finales de febrero. Demasiado tarde para el apaciguamiento. El gobierno es destituido. El Comité Provisional de la Duma, que pronto se convertirá en el gobierno provisional, controla a las tropas de Petrogrado con permiso del Soviet de Diputados Obreros y Soldados, que le da su apoyo. El zar acepta que la abdicación puede arreglar la crisis. La situación en Petrogrado es tal que un ministerio compuesto por miembros de la Duma no serviría de nada, pues tendría enfrente al Partido Socialdemócrata representado por el Comité Obrero. Era necesario renunciar a la corona. Para salvar a Rusia y retener las tropas en el frente, he decidido dar este paso. A la 1 de la noche me marché de Pskov con el corazón dolorido. Por todas partes, traición, cobardía y engaño. Yo creo que para el zar Nicolás II era inimaginable no ser zar absoluto. De hecho, cuando le piden realmente limitar el poder, él reconoce que prefiere abdicar que tener un poder limitado. En los días de la gran lucha contra un enemigo externo que por casi 3 años ha intentado esclavizar a nuestra patria, Dios sometió a Rusia a una nueva y difícil prueba. Manifiesto de abdicación del zar Nicolás II, 2 de marzo de 1917. El destino de Rusia, el honor de nuestro heroico ejército, el bien del pueblo, el futuro de nuestra querida patria, exigen conseguir a cualquier precio la victoria en la guerra. En estos días decisivos en la vida de Rusia, hemos decidido facilitar a nuestro pueblo el proceso de unirse y consolidarse, y en acuerdo con la Duma estatal, hemos aceptado la necesidad de abdicar el trono y de poner el poder supremo. Después de la renuncia, Nicolás II escribe en su diario Entre la indiferencia y la ironía. Dormí bien y mucho. Hacía un día soleado y frío. He hablado con la familia de lo que pasó. Leí mucho sobre Julio César. La monarquía rusa ha caído después de una semana de revuelta callejera. 300 años de historia de los Romanov, liquidados de un día para otro, cuando el país libra la peor guerra que ha visto nunca y en medio de una incipiente descomposición del aparato de gobierno, administrativo y militar. Los Romanov son ahora prisioneros del gobierno provisional. La cuestión está en que los soviets generan un poder paralelo a la Duma. Realmente lo que tenemos es una duplicidad de poderes. Por una parte está la Duma, la representación de carácter más liberal, y por otra parte están los soviets, que es la representación de los trabajadores y del pueblo en general. Hay un choque de poderes que se va a manifestar desde febrero en adelante, y una de las cuestiones fundamentales es el control del poder militar del ejército. Muchos soldados, aunque todavía siguen manteniéndose soldados y regimientos favorables de la Duma y del gobierno, pero empiezan a adherirse al soviet. Pasa a ser soviet de obreros y soldados. A partir de ese momento, la lucha no es solamente de poderes políticos, sino también inclusive militares. El 1 de marzo, en vísperas aún de la abdicación del zar, el Soviet de Petrogrado publica su primer decreto. Es la llamada Orden número 1, que manda a todas las unidades del ejército a acatar las órdenes del gobierno provisional, siempre y cuando no entren en colisión con las directrices del Soviet de Petrogrado. La Orden número 1 dio carta de naturaleza a los comités de soldados
y actuó en el ejército ruso y en los frentes como un formidable disolvente. Para comprender este contexto histórico, yo creo que la clave está en la orden número 1, que la adoptan los bolcheviques con el gobierno provisional de Kerensky, crean un gobierno paralelo de los soviets y adoptan la orden número 1, que es que los soldados no están obligados a obedecer a los oficiales. Y eso crea un caos absoluto, porque el Estado pierde el monopolio de la violencia. Este contexto Kerensky no puede controlar, falla como político, porque tiene buenísimas intenciones, pero no es capaz de realizarse. Como ministro de Justicia, Kerensky se hace cargo de la custodia de la familia imperial, que es confinada en el Palacio Alejandro de Tsarskoye Selo, actual Pushkin, a 24 kilómetros de Petrogrado, su hogar durante años. Primera escala de las 3 que les llevará hasta su final en Ekaterimburgo. La idea inicial de Kerensky en los días posteriores a la abdicación fue exiliarlo. Trotsky le atribuye las siguientes palabras: Nicolás II está en mis manos. No seré nunca el Marat de la Revolución Rusa. Aunque se realizaron gestiones con Londres, París y otras capitales, es dudoso que el Soviet de Petrogrado hubiera permitido esa salida. De hecho, impuso al gobierno provisional la reclusión del zar y durante unos meses comenzó a instruirse un proceso que nunca llegó a término. Kerensky reflejará en sus memorias su primera entrevista con Nicolás II. Toda la familia estaba cerca de una mesita al lado de la ventana. De ese grupo se apartó un hombre de estatura mediana con traje militar y con una sonrisa indecisa se dirigió a mí. Era Nicolás II. Enseguida sentí su confusión y la preocupación de toda la familia, pues se encontraban en el mismo cuarto que un horrible revolucionario. Me acerqué rápidamente a Nicolás II. Le extendí la mano sonriendo y dije: «Kerensky». Me apretó la mano con firmeza y sonrió. Parecía aliviado y me presentó a su familia. Alejandra Fyodorovna, una mujer soberbia, severa y majestuosa, me saludó de mala gana, como si estuviera obligada a hacerlo. Así noté la diferencia entre el carácter y temperamento de la pareja. A primera vista me di cuenta de que Alejandra, una mujer atractiva e inteligente, tenía una voluntad férrea. En unos segundos entendí la tragedia que se vivió en el palacio durante tantos años. Los siguientes encuentros solo confirmaron mi primera impresión. En cada uno de mis cortos y esporádicos viajes a Tsarskoye Selo, intentaba adivinar el carácter del exzar, y entendí que nada ni nadie le interesaba excepto sus hijos. Su indiferencia hacia el mundo exterior me parecía casi artificial. Detrás de su sonrisa y mirada benévola de ojos bonitos, se escondía la fría e inmóvil máscara de la soledad y la enajenación. Se quitó el poder como quien se quita el traje de ceremonia para ponerse de casa. La vida privada no le dio sino alivio. La parafernalia y la pompa de la corte de los Románov predisponían a considerar como semidivina la figura del zar. A ello contribuía la magnificencia de los ritos de la Iglesia ortodoxa, asociada en todo momento a su reinado. Pero Nicolás II no destacaba precisamente por sus cualidades políticas, sino más bien por su indolencia y sangre fría. La lectura de sus telegramas y de sus cartas y sobre todo sus diarios, lo que se desentraña es una persona que por un lado el poder parece que le viene grande. Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma y de la obra Románov, Crónica de un final. O parece al menos que le viene en un momento en el que él no estaba preparado. Y creo que esa es una razón fundamental para entender que fue un zar que no leyó bien su tiempo, que no leyó lo que estaba pasando en ese año 1917 y que desde luego no tuvo en cuenta los antecedentes tan mayúsculos que hubo antes, como fue el asesinato de su propio abuelo o la revolución de 1905, donde tuvo que hacer concesiones importantes. Nicolás II era un hombre muy familiar.
Sus hijos y su mujer estaban por encima de todo. Mira Milosevic, investigadora principal del Instituto Elcano, autora de Breve Historia de la Revolución Rusa. Creo que fue educado para ser un zar, lo que supone una durísima educación, y simplemente creo que las dinastías y los herederos no siempre están en la altura de los mejores, ¿no? Él era un hombre normal y se encontró en un contexto histórico donde solo un hombre muy excepcional hubiera podido sobrevivir y conservar el poder. Y él no era excepcional de ninguna manera. Si Kerensky proyectaba una mirada benévola sobre el personaje, la de Trotsky es cruel e hiriente cuando habla de su vacuidad espiritual, de su sorda impasibilidad, y cita a un general que al informarle de los desastres en el frente se pregunta si su circunspección no será en realidad falta de discernimiento. El segundo reproche a Nicolás II es la dependencia de su mujer, Alejandra Fyodorovna. Así se refería a ella Kerensky. Alejandra pasaba un tiempo difícil por la pérdida del poder y no podía resignarse a su nueva posición. Tenía ataques psicóticos y a veces sufría parálisis facial. Afligió a todos con infinitas conversaciones acerca de sus desgracias y cansancio, con su enfado irreconciliable. Durante el periodo de investigación, para impedir una colusión con Nicolás II, ordené separar a la pareja, permitiéndoles encontrarse solo en el desayuno, comida y cena, con el compromiso de no hablar sobre el pasado. Pocos entendían el vínculo irracional y místico de Alejandra con Rasputín, incluso después de su asesinato en 1916. A Nicolás le escribía muchas veces diciendo que el amigo, así lo llama en su correspondencia, velaba por ellos desde el otro mundo. Donde ella falló, y falló hasta último momento, es su ciega creencia en Rasputín. Porque Rasputín, por lo visto, curaba al zarevich Alexander, a su hijo, al único heredero varón, al futuro zar, que padecía hemofilia, y ella entró allí en un bucle de fiarse de Rasputín. Ella, cuando les llevan a la casa de Ipatiev, confía y da una parte de sus joyas a una amiga que le conoció ella a través de Rasputín, le promete que les iban a rescatar. Y ella, a espaldas de Nicolás II, da joyas a esta mujer, creyendo, digamos, en Rasputín después de su muerte incluso, ¿no? Yo creo que ella estaba su mente nublada por Rasputín. Puede que sea por ser madre de un niño enfermo, y cualquier madre haría cualquier cosa, ¿no? Pero luego ya cuando les secuestran y les llevan allí es incomprensible. El verano del 17 concentra todas las contradicciones políticas que desembocarán en la Revolución de Octubre. La continuación de la guerra, ahora dirigida por quienes habían defendido la paz en febrero. El creciente descontento popular, las manifestaciones armadas de soldados levantiscos, el intento de golpe de Estado derechista de Kornilov y la pérdida de la mayoría de los moderados en el Soviet de Petrogrado en favor de los bolcheviques. El verano del 17 será el prólogo del segundo y definitivo capítulo revolucionario ruso. El 3 de julio, Alejandra anota en su diario que a sus 5 hijos les ha rapado el pelo porque después del sarampión el cabello les crecía muy débil. Hay una perturbadora fotografía que recoge el momento, una imagen escalofriante por premonitoria. Sus 5 cabezas calvas lucen como si hubieran sido cercenadas porque han posado tras una tela negra que oculta sus cuerpos. Es quizás la última foto tomada en el Palacio Alejandro de Tsarskoye Selo. El 20 de julio, una delegación del Soviet de Kronstadt irrumpe en el Palacio de Tsarskoye Selo para supervisar la detención de los zares que consideran demasiado benignas. El gobierno provisional se da cuenta entonces de que no puede garantizar la seguridad de la familia real y ordena su traslado lejos de la convulsa capital. Será a Tobolsk, a 2.800 kilómetros de Petrogrado, en Siberia Occidental, donde el zarismo confinaba a sus opositores.
El Ministerio de Asuntos Exteriores me ha informado de que Kerensky se encontró con el emperador ayer y se puso de acuerdo con él acerca de su partida a Tobolsk. George Buchanan, embajador británico en Petrogrado en 1917. He expresado mi esperanza de que en Siberia la libertad del emperador no sea tan limitada como en Tsarskoye Seló, y mi deseo de que se le conceda una libertad ambulatoria. La verdadera razón de la partida del emperador es el creciente temor entre los socialistas de que pueda darse una contrarrevolución. En Tsarskoye Seló, los Romanov celebran el 30 de julio el 13º aniversario de Alexei. El zarevich no llegará a cumplir los 14. Partirán al día siguiente. Hoy fue el último día de nuestra estancia en Tsarskoye Seló. El 6 de agosto, después de un interminable viaje en ferrocarril y barco, la familia imperial llega a Tobolsk, en cuya casa del gobernador se alojarán los siguientes 9 meses. Las condiciones en Tobolsk no se mantuvieron mucho tiempo. En la misma medida en que la situación política se degradaba y avanzaba hacia una nueva revolución, la precariedad y el hostigamiento de los carceleros fueron creciendo. Llegó el nuevo comisario del gobierno provisional, Pankratov. Se instaló con su ayudante, un alférez despeinado llamado Nikolsky. A simple vista, parece un obrero o un maestro pobre. Él será el censor de nuestra correspondencia. Nikolsky era una verdadera bestia, cuya actitud resultó perniciosa en su grado. Pierre Guillard, médico personal de los Romanov. Limitado y obstinado, cada día inventaba nuevas ofensivas o presiones. Desde su llegada exigió que nos hicieran fotografiar. Antes, ellos nos hacían fotografiar. Ahora es su turno, decía. Por primera vez escuché al zar lamentarse por su abdicación. Sufría viendo que su renuncia resultó inútil y que él, movido por el bienestar de su patria, en realidad le dio un tiro de gracia con su partida. Esa idea empezó a perseguirlo hasta convertirse en la causa de grandes remordimientos. Si el zar da muestras de arrepentimiento por la abdicación, Alejandra Fiodorovna se refugia en los rezos. La zarina cree que la divinidad la está sometiendo a una prueba. Lo expresará en sus diarios en un tono melodramático con un final de redención y salvación. Nadie cree a nadie. Todos se vigilan, el uno al otro. En todo ven algo horrible y peligroso. Gente débil. No tiene carácter, ni amor patrio, ni a Dios. Por eso castiga al país. Como los padres castigan a sus hijos desobedientes, así él actúa con Rusia. Dios oirá las oraciones de los que sufren, perdonará y salvará justo cuando parezca que es el fin de todo. Vivimos como si estuviéramos en un barco que navega por la mar. Todos los días son parecidos uno al otro. En los días festivos de marzo y abril, hubo manifestaciones con la Marsellesa y la marcha fúnebre de Chopin, que terminan siempre en nuestro parque, cerca de la tumba de las víctimas de la Revolución. A causa de ellas, no nos dejaban pasear hasta que la gente se fuera del parque. Aquella detestable marcha fúnebre nos persiguió durante mucho tiempo, y sin querer, la silbábamos o cantábamos hasta el atontamiento absoluto. A mediados de septiembre de 1917 se produce el vuelco político que antecede a la nueva revolución. Los bolcheviques alcanzan la mayoría en los soviets de Petrogrado, Moscú, Kiev y las principales ciudades rusas. Nuestro momento ha llegado, declaró Lenin. La insurrección se fija para el 25 de octubre, cuando está convocado en Petrogrado el segundo congreso de los soviets a los que se pretende ofrecer el gobierno. La consigna: todo el poder a los soviets.
Lo notable es que hay un proceso paralelo. Felipe Aguado, autor de La utopía de los soviets en la Revolución Rusa. Por una parte de convocatoria del Congreso Panruso de Soviets para el 25 de octubre, el Soviet de Petrogrado, que ya está controlado por los bolcheviques y por Trotsky. Y la idea es proclamar ahí todo el poder para los soviets y hacer una acción colectiva a través del Congreso de Soviets, y al mismo tiempo generan una provocación, en definitiva, que es la toma del poder, la insurrección. Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, en un discurso sobre el poder soviético en 1918. Por primera vez en el mundo, el poder del Estado ha sido organizado en Rusia de modo que solo los obreros y los campesinos trabajadores, excluyendo a los explotadores, constituyen organizaciones de masas, los soviets, a los que transfieren todo el poder. La palabra soviet no solo se ha hecho comprensible en todo el mundo, sino popular, entrañable para los obreros, para todos los trabajadores. Petrogrado, 25 de octubre de 1917, 10 menos 20 de la noche. El crucero Aurora, fondeado en el Neva, dispara una salva que marca el inicio de la Revolución Soviética. Esa noche, los destacamentos revolucionarios toman el Palacio de Invierno, los centros de comunicaciones y las principales guarniciones de la ciudad. Solo hay un puñado de muertos, una cifra muy inferior a la de cualquier manifestación de febrero o julio. Kerensky se queda solo y huye. Morirá en el exilio neoyorquino en 1970. No había Estado y no había golpe que dar. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea. El poder no existía. Cuando Kerensky intenta buscar apoyos para mantener el orden, no encuentra más que unos cuantos cosacos. Los bolcheviques, en nombre de los soviets, consiguen todo lo que es ese poder en aquel momento. El concepto de golpe de Estado se justifica por la idea liberal de que solo puedes acceder al poder a través de un proceso democrático. El verdadero golpe de los bolcheviques es cuando disuelven la Asamblea Nacional en enero y deciden que las armas y no la democracia van a ser las que van a imponerse en Rusia a partir de este momento. Tomar el poder se revelaría más sencillo y menos cruento que conservarlo. La insurrección de octubre será, de hecho, el primer capítulo de una caótica guerra civil que opondrá básicamente al Ejército Rojo con los ejércitos blancos, un conglomerado antibolchevique de monárquicos, eseristas, mencheviques, campesinos, cosacos y anarquistas, sin contar las 14 potencias extranjeras que intervienen militarmente de una forma u otra. Lenin fía la supervivencia de su gobierno en la humillante paz de Brest-Litovsk de marzo de 1918, firmada con alemanes, austríacos, turcos y búlgaros, incluso al precio de perder Ucrania, Bielorrusia, Finlandia, Polonia, las provincias bálticas y un tercio de su población, algunos de cuyos territorios volverán a la autoridad de Moscú, la nueva capital rusa, en los años siguientes de guerras civiles y derrota de las potencias centrales. La Guardia Roja custodia ahora a los Romanov en Tobolsk. Sus condiciones empeoran y aún se agudizarán más en Ekaterimburgo. El coronel Kobylinsky recibió un telegrama diciendo que desde el 1 de marzo Nicolás Romanov y su familia tendrán pan de munición. Kobylinsky me mostró el telegrama que confirma la decisión de quitarnos las charreteras a Alexei y a mí. Decidí no ponérmelas para pasear, pero sí las llevo cuando estoy en casa. Nunca les perdonaré ni olvidaré esa porquería. Los bolcheviques, mientras tanto, tratan entre bastidores el destino del zar. Trotsky dice, vamos a hacer un juicio popular, dar a esto una propaganda que la gente vea, que... Quiero decir que Trotsky estaba a favor de que se les procesa y luego se les condene a la muerte, ¿no? Sin embargo, Lenin estaba en contra de ello. Creo que temía, no tengo documentos para demostrar esto, pero Lenin no estaba seguro de su poder. De hecho, luego ocurre una guerra civil porque él no tiene el poder. El zar, a pesar de todo, era una figura popular. Yo creo que Lenin en este momento no está seguro de su poder y simplemente ordena.
En abril, Moscú decide el traslado del zar y su familia más al oeste, a Ekaterimburgo, en la parte oriental de los Urales, a 1800 kilómetros de la nueva capital. Será su último traslado. Primero Nicolás con Alejandra y su hija María, y más tarde el zarevich y sus otras 3 hermanas. María y yo viajamos en una calesa. Nicolás con el comisario Yakovlev. El camino es terrible. La tierra está congelada. Hay mucho lodo y nieve. El agua llegaba hasta el vientre de los caballos. Nadie dice a dónde vamos. Algunos suponen que será a Moscú. Por fin los niños recibieron una carta desde Ekaterimburgo, en donde se dice que todos están bien, pero no se explica por qué han parado en aquella ciudad. Cuánta preocupación se siente entre líneas. El nuevo alojamiento de los Romanov en Ekaterimburgo es la Casa Ipatiev, expropiada a un comerciante de la región. Una sólida construcción en torno a la cual los guardias rojos levantan 2 cercas de madera y en las esquinas puestos de ametralladora. En mayo, el resto de la familia llega a Ekaterimburgo. Julio de 1918. 9 meses después de octubre, los bolcheviques luchan encarnizadamente por su supervivencia en todos los frentes. Como parte de los ejércitos blancos del almirante Kolchak, la temible Legión Checoslovaca, una unidad que ha combatido con Rusia en la Primera Guerra Mundial y convertida ahora en enemiga acérrima del Ejército Rojo, se acerca peligrosamente a Ekaterimburgo. La familia duerme en 2 habitaciones del primer piso. En la sala contigua, la Guardia Armada se mantiene 24 horas sobre 24. El 4 de julio, 2 semanas antes del fatal desenlace, llega un correo de Moscú. El comisario de la Checa de los Urales, Philip Golos-Chokin, trae órdenes muy concretas sobre el destino de los Romanov en caso de que la ofensiva de los blancos amenace la seguridad de la ciudad. Una semana más tarde, el 14 de julio, aparece el nuevo carcelero de la Casa Ipatiev, Yakov Yurovsky, 40 años, jefe local de la Checa de los Urales y veterano bolchevique. Alexei se bañó por primera vez desde Tobolsk. Su rodilla va mejorando, pero todavía no la puede estirar. El tiempo es bueno, caluroso. No tenemos ninguna noticia del exterior. En la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, se ordena a todos los ocupantes de la Casa Ipatiev que bajen al sótano porque supuestamente van a ser trasladados. Allí abajo se encuentran en una habitación desnuda en la que esperan Yakov Yurovsky y 11 hombres armados, 1 por cada rehén. Dicen que la zarina, inconsciente de lo que les esperaba, protestó porque allí no había ni una silla para sentarse. Según la memoria que escribiría posteriormente en Moscú, Yakov Yurovsky leyó un breve texto. Nikolai Alexandrovich, en vista del hecho de que tus parientes continúan con su ataque a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido tu ejecución y la de tu familia. A lo que el mismo verdugo recuerda que Nicolás balbuceó un ¿qué? ¿Qué? Yurovsky desenfundó su pistola y disparó al zar a la cabeza. Un solo tiro, que acabó instantáneamente con él. Fue la señal para que el resto del piquete disparara a bocajarros sobre la familia y los sirvientes. Alguno muere a bayonetazos, según presumirá más tarde Mikhail Medvedev, luego ascendido a coronel del NKVD y el KGB. Cuando todo termina, 11 personas yacen muertas en el sótano de la Casa Ipatiev de Ekaterimburgo. Los Romanov han sido aniquilados. Estamos ante una habitación
pequeña con techos bajos, donde no solo entran los 5 hijos de los zares y los zares 7 personas, sino 4 sirvientes, entre ellos el médico Eugene Botkin. Juan Casamayor, editor de Romanov, Crónica de un final. Y junto a eso entra un pelotón armado con armas de distinto calibre y se arma una humareda, olor a pólvora, ruido. Debió ser una concentración de oscuridad, fogonazos, gritos, hasta pequeños acontecimientos como que los más jóvenes llevaran las joyas en la ropa que dificultaron todo. Las paredes que luego quedan destrozadas por todos los proyectiles dan medida de lo que allí pasó, ¿no? De la brutalidad que allí pasó. 2 días después del magnicidio, el presidente del Soviet de los Urales, Yakov Sverdlov, firma en Moscú un comunicado. En vista del hecho de que bandas checoslovacas amenazan Ekaterimburgo, la capital roja de los Urales, y que el verdugo coronado podía escapar al Tribunal del Pueblo, el presidium del Comité Divisional, cumpliendo con la voluntad del pueblo, ha decidido que el exzar Nicolás Romanov, culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos, sea fusilado. De la nota oficial se ha eliminado una información significativa, la que comunicaba que la familia también había sido fusilada y sus cuerpos inhumados. Las imprecisiones del comunicado disparan las conjeturas sobre la supervivencia de la familia del zar y abonan las leyendas que empezaron a circular en torno a los Romanov. Tampoco ayudó la desastrosa investigación en caliente realizada tras la entrada, una semana más tarde, del Ejército Blanco, a pesar de haber descubierto los restos de sangre en el sótano de la casa Ipatiev, los numerosos balazos en las paredes y haber interrogado a una parte de los vigilantes. La incompleta explicación oficial de Moscú acerca del magnicidio podría obedecer a los escrúpulos del gobierno bolchevique en admitir no ya el fusilamiento del zar y la zarina, a los que se acusaba de todos los males del país, sino el asesinato a sangre fría de sus hijas de 22, 21, 19, 17 y el Benjamín de 13 años, más 4 sirvientes de los que nadie se acordará. Una vez más, la dimensión humana del magnicidio desborda lo que podría presentarse como un hecho político de difícil digestión. ¿Quién ordenó matar al zar? A día de hoy no hay orden alguna por escrito. Hay bastantes teorías al respecto. Una fue precisamente esa amenaza del Ejército Blanco la que precipitó los acontecimientos. De hecho, según testimonios, a la familia se le lleva a ese sótano diciendo que van a ser trasladados a otro lugar para mayor seguridad. Sin duda, las órdenes políticas entre Moscú y Ekaterimburgo debieron funcionar. Es extrañísimo que en un funcionamiento tan vertical de los soviets no hubiera ciertas órdenes, aunque a día de hoy no hay un documento por escrito que diga que desde Moscú se dio la orden. La versión de la iniciativa local obligada por la amenaza de la Legión checoslovaca va a contracorriente del ultracentralismo leninista y de la jerarquía de las órdenes de la Checa, luego NKVD y más tarde KGB. Si añadimos la envergadura política y simbólica de la familia imperial, a falta de documentos escritos que lo desmientan, la lógica apuntaría más bien a una decisión tomada por Lenin en persona y por nadie más. Sverdlov solo sería un transmisor autorizado. Dicha explicación la sostendrá Trotsky en sus memorias de 1929. Trotsky asegura haber preguntado a Sverdlov a finales de julio de 1918 sobre el destino de Nicolás II. Se acabó. Fue fusilado. Y la familia con él. Todos. Ilich Lenin creyó que no podíamos dejar ningún emblema vivo, especialmente en las difíciles condiciones actuales. Trotsky añade de su propia cosecha una explicación política. Aquella decisión no fue solo racional, sino necesaria. La ejecución de la familia real fue indispensable, no para intimidar, aterrorizar o quitar una esperanza al enemigo, sino para sacudir a nuestras filas, demostrar que no habría retirada y que por delante solo estaba la victoria o la muerte. El jefe del piquete, Yakov Yurovsky, y su amigo, Mikhail Medvedev, escribirían pormenorizados relatos de cómo se deshicieron de los cadáveres. Los 11 cuerpos fueron trasladados en un camión al pozo de una mina, en el bosque de Koptiaki, al norte de Ekaterimburgo,
donde se les arrojará sin las joyas que se habían cosido a las ropas las hijas del zar. Dichas joyas serán trasladadas a Moscú por Yurovsky en persona. Otra parte de las ropas y objetos familiares serán quemados allí mismo. Sus restos los descubrirán poco después los blancos, pero no los cuerpos, porque al día siguiente un segundo equipo regresará al lugar a por los cadáveres para enterrarlos en el bosque, tras considerar que podrían dar con ellos fácilmente. Al atascarse en el lodo el camión que los transportaba, deciden enterrarlos allí mismo. Abren una fosa donde los cadáveres son desfigurados a culatazos, quemados y rociados con ácido sulfúrico para impedir identificaciones. Y luego se sella la tumba con traviesas de vía férrea que serán la clave de su posterior descubrimiento. Los cuerpos de Alexei y María son enterrados en una segunda fosa a unos 60 metros de la primera. Hay imágenes de miembros del piquete que acudirían allí años después para fotografiarse, precisamente encima de esas traviesas. El 17 de julio de 1998, en el 80º aniversario del magnicidio, el entonces presidente ruso Boris Yeltsin organiza una solemne ceremonia de inhumación en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, el mausoleo de la dinastía Romanov. Durante muchos años hemos silenciado este horrible crimen, pero ha llegado el momento de asumir la verdad. La matanza de Ekaterimburgo ha sido una de las más vergonzosas páginas de nuestra historia. Enterrando ahora los restos de los inocentes, queremos purgar el pecado de nuestros antepasados. La culpa corresponde a los que cometieron aquel crimen y a aquellos que lo justificaron durante decenios. Culpables somos todos. No podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos, justificando la crueldad sin sentido por motivos políticos. En San Petersburgo descansan hoy Nicolás II, la zarina Alejandra y 3 de sus hijas, Olga, Tatiana y Anastasia. En la misma tumba, pero en un nivel inferior, los féretros del doctor Botkin, el cocinero, el ayudante de cámara y la doncella que murieron con ellos en la aciaga madrugada del 17 de julio. Hay espacio reservado para Alexei y María, cuya tumba no había sido descubierta aún en 1998. La Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a los Romanov en el año 2000. En 2008, el Tribunal Supremo de Rusia dictaminó que los Romanov habían sido víctimas de la violencia política soviética y que debían ser rehabilitados. En 2007 se descubriría por fin el enterramiento de Alexei y María. La incineración de 1918 redujo el hallazgo a unos pequeños fragmentos óseos. Para las pruebas genéticas se llegó a desempolvar del Hermitage una reliquia: la camisa ensangrentada que vestía Nicolás II en 1891, cuando fue objeto de un atentado con katana en Otsu, Japón, siendo heredero de la corona, que le dejó una cicatriz de 9 centímetros en la parte derecha de su frente. La Iglesia Ortodoxa rusa, sin embargo, tiene dudas de la autentificación genética y espera nuevos análisis para aceptar su inhumación junto al resto de la familia. Los huesos de Alexei y María siguen esperando hoy su destino en una caja de seguridad de los Archivos Nacionales en Moscú. En Ekaterimburgo hoy se levanta la llamada Iglesia de Todos los Santos, o Iglesia sobre la Sangre, en el lugar donde estuvo la Casa Ipatiev, rebautizada luego Casa del Propósito Especial, que las autoridades soviéticas habían derribado en 1977, siendo entonces Boris Yeltsin secretario del partido en Ekaterimburgo. El magnicidio de los Romanov deparó una secuela inesperada: una cascada de impostores que afirmaban ser alguno de los hijos de la familia imperial. La primera de todas, Anna Anderson, cuyo verdadero nombre fue Franziska Szankowska, nacida en Polonia. En Berlín, en 1920, durante un internamiento en una clínica tras un intento de suicidio, afirmó ser la gran duquesa Anastasia, cuarta hija del zar, nacida en 1901.
Su mérito fue ser reconocida por algunos de los miembros de la antigua corte zarista, por más que el grueso de los que habían tratado a Anastasia dijeron que era una impostora. Anna Anderson litigó infructuosamente en los tribunales durante años. Su caso no sería único. Durante los años siguientes aparecerían otras 5 Anastasias, 7 Alexeis y otros 9 de algún que otro Romanov. La completa aniquilación del zar y su familia refleja los modos de destrucción personal y política que recorrerán todo el siglo XX. Numerosos historiadores lo han explicado por el contexto de la cruenta guerra civil rusa y su estrategia de tierra quemada. En esa brutal guerra civil, todos empiezan a aplicar la solución final a su manera, ¿no? Francisco Veiga, historiador, autor de Entre dos octubres, Revoluciones y contrarrevoluciones en Rusia, 1905-1917. Matan a los adversarios. Esa idea de vamos a aprovechar la coyuntura para matar judíos, matar blancos, matar bolcheviques, matar burgueses. Ese mecanismo de, bueno, la mejor manera de sacar el problema es eliminando el problema real, ¿no? Y eso marca todos los años 20 y 30, no solamente en Rusia, sino también en Europa. Después la solución final de los nazis, las deportaciones masivas de poblaciones colaboracionistas que hacen el régimen soviético, ¿no? Todo eso viene de ese tremendo impacto de la carnicería sistemática de la guerra civil. La guerra civil rusa es hija de las revoluciones de febrero y octubre, y estas de la Primera Guerra Mundial, que ha provocado millones de muertos y quizás un nuevo modo de valorar la vida humana, más degradado y hasta despreciable cuando los protagonistas tratan de hacer historia. Las masacres y el genocidio se convierten en moneda de uso corriente, incorporándose a la cabeza de los que toman decisiones políticas como un peaje natural e inmunizándolos, de paso, sobre las consecuencias de sus decisiones en términos de sufrimiento humano. Lo que introdujo la Primera Guerra Mundial es el pesimismo. Todo lo que empieza con el comienzo del siglo XX es abrumador, el progreso, el desarrollo de nuevas no tecnologías, pero sí descubrimientos, por ejemplo, químicos, que luego el gas mostaza, las armas de destrucción masiva son lo que realmente está vinculado a cometer asesinatos en cantidades industriales. Y eso no es producto de la Revolución Rusa, pero hay que decir que los rusos nunca han cuestionado el sacrificio por un ideal. Como dijo Stalin, la muerte de un ser humano es una tragedia. La muerte de millones es estadística. La Primera Guerra Mundial barrió las monarquías de 4 imperios: Rusia, Alemania, Austria-Hungría y Turquía, ninguno de cuyos monarcas tuvo un final tan desgraciado como los Romanov. Con la dinastía rusa desapareció un mundo político arcaico y desigual en el que el lujo y el oropel extremos del zarismo descansaban sobre el inmovilismo, la servidumbre y la relegación de la mayoría de los rusos.